Amén. Libro de los Jueces. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Saludamos también los que nos están mirando a través del internet. Amén, que Dios les bendiga. Amén, que Dios les bendiga. Amén. Y gócense en el Señor. Y comunícale a otros, dale testimonio, invite al vecino, invite a la vecina. Amén, y tráigalo para ver. Amén. Y escuchar el mensaje de la palabra. Gloria al que Gloria a vive. Dios. Amén. Amén. Jueces capítulo 6. Vamos a darle lectura a ciertos versículos. Verso 34, capítulo 6, verso 34. ¿Me oyen allá atrás, verdad? Vamos a leer capítulo 6 de Jueces, versículo 34. Jueces capítulo 7, verso 2, 13 y 14. Aleluya. Gloria al que vive. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Jueces. Antiguo Testamento. Amén. ¿Lo tenemos? Me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6, verso 34. Dice la palabra. A la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Capítulo 7, verso 2. Dice así. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mira, mi mano me ha salvado. Versos 13 y 14. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nuestro hermano Ismael Feliciano me presenta en oración al Padre. Padre, una vez más, gracias, Dios mío. Gracias por tu siervo, Padre. Gracias por esta palabra. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que lo uses como vaso escogido tuyo en esta tarde, Jehová de la gloria. Que esta palabra sea como espada de dos filos que entra y que no deja huellas, pero que toca lo íntimo del creyente. En el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre y del Hijo sea sobre él. Amén. Jesus. Ay, requendo. Aleluya, gloria a Dios. Ay, gracias. Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿Se oye bien? Gloria a Dios. Amén. Alabado Dios. En esta tarde quiero comenzar el mensaje. Amén. Haciendo memoria del último mensaje.
amén, que prediqué, donde hablaba acerca del tesoro, que tenemos un tesoro en vasijas de barro, amén, y tomé como texto 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, amén. Si usted se recuerda, pues nosotros estuvimos hablando acerca de ese tema, un tesoro en vasijas de barro, amén, donde el tesoro representa el evangelio, representa el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, amén, representa el tesoro del evangelio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, amén, para nosotros poder llevar a cabo, amén, la misión por la cual Cristo ha levantado una iglesia. Eso lo hablaba Pablo, amén, en su segunda carta a los Corintios, amén, y hablamos del barro pues como representación del ser humano, como representación del creyente, y hablamos del tesoro, amén, como representación del mensaje de la gracia de Dios en nosotros, que lo ha puesto como un tesoro, amén, en vasijas de barro, vasijas que representan debilidad, que representan, amén, que no es durable, que se puede quebrar, amén, pero que también está hecho una vasija de barro, amén, que la vasija reúne ciertas características, y una de ellas pues es que tiene que ser dócil, tiene que ser sumiso, amén. El alfarero, que es el que forma la vasija, no puede hacer nada si el barro no es dócil, si el barro no es sumiso, amén. Así que una de las características primordiales del barro es que es dócil y es sumiso a las manos del alfarero, amén. Y que aunque con fragilidad es frágil, se puede romper, amén, una vasija de barro en las manos del correcto alfarero, y ese alfarero es Dios, puede ser grande en las manos de Dios. Puede ser grande en las manos de Dios cuando las manos que lo moldean son las manos correctas. Amén. Alabado sea el Señor. Y en esta tarde yo quiero ilustrar acerca de lo que yo hablé. Amén. Y para yo poder ilustrar, amén, voy a hablar de Gedeón, como la lectura fue dada, amén. Usted leyó, amén, un recuento de algunos versículos. Si usted lee en su casa, pues estos dos capítulos 6, 7, usted se va a dar cuenta del llamado de Gedeón, amén. Y vamos a poner a Gedeón como una vasija de barro, amén. Y yo quiero llevarlo a usted y yo también como una vasija de barro. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gedeón es el número 5 o el quinto de los jueces. Después de Josué, pues el pueblo vivía y hacía lo que mejor le parecía. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y el pueblo de Israel estaba siendo sometida por 7 años al sometimiento de los ataques de los madianitas. De tal manera que el pueblo comenzó a esconderse. Comenzó a hacer sus viviendas en lugares escondidos, en lugares altos, en cuevas, a raíz del ataque de los madianitas, porque venían y devoraban todo lo que encontraban a su paso. Dice la Biblia que eran como langostas, y venían y destruían todo. Alabado sea el Señor. Esa era la situación en que estaba Israel, oprimida por los madianitas. Y eso usted lo encuentra en el capítulo 6. Y como naturalmente, y como es un hecho, si usted lee los jueces, pues cuando el pueblo estaba en necesidad buscaban a Dios. Pero cuando todo comenzaba a irle bien, se olvidaban de Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y después de 7 años el pueblo comenzó a clamar a Dios.
Alabado sea Dios, aleluya. Y en el clamor a Dios, Poder en Jesús. en el clamor a Dios, Dios no les mandó inmediatamente a un libertador. Vive Jesús. Dios les mandó un profeta. Alabado sea Dios, hay poder en Cristo, aleluya. Y les mandó un profeta para decirles y profetizarles la razón por la que Israel estaba pasando esa situación. Y les recordó lo que Dios había hecho en el pasado al liberarlos de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Les señaló que estaban mal y que tenían que volverse a Dios. O sea que en otras palabras, no siempre nuestra petición de oración va a ser la liberación. Algunas veces Dios va a mandar un mensajero de Dios. Porque algunas veces no llega por ciertas razones. Amén. Israel clamó, Dios le envió un profeta. Amén. Vive Jesús. Alabado sea tu nombre, Jehová, aleluya. Después que Dios le envió el profeta, alabado sea el Señor, vemos el relato de el ángel de Jehová. Una teofanía de la manifestación de Dios a través de un ángel. Donde Dios usa un ángel. Donde muchas veces el ángel asume la personalidad de Dios. Alabado sea el Señor. Y visita un lugar donde había un hombre llamado Gedeón. Gedeón significa el que rompe y parte, o el que hace pedazos. Y estaba trabajando, pero escondido en un lagar de uvas. Estaba cuidando su cosecha, alabado sea el Señor. Dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y alabado Dios. Gloria a Dios. Y el ángel de Jehová le dijo estas palabras: Jehová está contigo, Amén. Gloria a varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Alabanza Aleluya. al Rey, aleluya. Gedeón como vasija. Y vasija habla de que el hecho que Dios nos use, el hecho que Dios haya puesto algo en nosotros, no quiere decir que dejamos de ser vasijas. Y Dios ve en Gedeón lo que a lo mejor él no veía. Lo ve como un varón esforzado y lo ve valiente, aunque estaba escondido cuidando la cosecha. Y le dice más: Jehová está contigo. Gloria al Señor. Pero como Gedeón era una vasija de barro, Y alabo Dios. y al igual que usted y yo, y al igual que usted que me está mirando y escuchando, Alabado sea tu nombre, aleluya. Dios comienza a tratar contigo y te habla. Pero tenemos una naturaleza humana que aunque Dios intente, que aunque Dios quiera hacer, venimos con nuestras preguntas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y me imagino a Gedeón le dijo: Jehová está conmigo. Y alabo Dios. Y comenzó a reprocharle al ángel la condición en que estaba Israel. Pero como tú dices que Jehová está con nosotros, que Jehová está conmigo, si lo que nos dijeron nuestros padres no se está viendo ahora, mira cómo están. Comienza a reprochar. Y alabo Dios. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Verso 12 y 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, como preguntas tú algunas veces cuando Dios trata contigo, alabado sea el Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y alabo Dios. Tú estás tratando conmigo, Dios. ¿Pero por qué me ha sobrevenido esto? Vive Jehová. Porque perdí mis hijos. Eso es para los que están viendo por el internet.
¿Por qué perdí el trabajo? Y tú, pastor, me estás hablando un mensaje que soy una vasija y me dice que Jehová está conmigo. La naturaleza es la vasija. Sí, alaba a Dios. Somos humanos. Rey, aleluya. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Aleluya. ¿Y dónde están todas tus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Como tú me dices, Jehová está contigo. Si aquí estoy escondido, cuidando lo poco que queda. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vasijas de barro. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a querido, aleluya. Y mirándole Jehová, Dios mismo a través del ángel del Señor le habla a Gedeón. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Gloria a Dios, santo. No te envío yo. Sí, alaba a Dios. Yo te estoy enviando, Gedeón. Entonces le respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gloria a Dios, aleluya. Vasijas, Gloria a somos Dios. débiles, Aleluya. Santo. pero en las manos de Dios podemos ser fuertes cuando le creemos a Él. Gedeón se sentía humilde porque era de una familia pobre, era de un lugar pobre, su familia era pequeña, alabado sea el Señor, pero Dios no te ve como tú te ves. Algunas veces tú crees que Dios no puede hacer cosas a través de tu vida. Hay que verlo como Dios nos ve. Mi familia es pequeña y como tú me dices que yo voy a liberar a este pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Hombre, en nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Yo soy jovencito en la familia. Y alabo a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y alabo a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vive Jehová. Porque la vasija es humilde. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Soy pobre. Santo eres mi Jesús. Santo Jehová, aleluya. Y Dios, eso es lo que busca, eso es lo que Dios quiere. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Dios no busca autosuficiencia. Dios busca dependencia. Alabado sea el Señor. Gedeón era humilde, pero era dispuesto y estaba dispuesto a poner su fe en acción. Hombre, en nombre de nuestro Dios. Y le dice a Dios, Señor, yo quiero estar seguro de que el que está hablando conmigo o el que me está dando este mensaje es de Dios. Y alabo a Dios. Vasija de barro, naturaleza humana. No está mal. Porque hoy en día hay muchas voces Aleluya. que Gloria a Dios. hablan Aleluya. y se parecen y suenan igual, pero no siempre es Dios. Y alabo a Dios. Y como Gedeón era humano, es barro, él quería saber si la fuente que le estaba hablando era de Dios. Alabado
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. ¿Cuánto le da un aplauso al Padre? Al Hijo? Alabado sea Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces dispone a preparar un sacrificio. Se va a buscar lo mejor que tenía, una gran cantidad, a la voz del Señor, de cosas. Dice, preparó un cabrito y panes en levadura, un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponle sobre la peña. Lo mandó a ponerlos en alto, sobre la peña. Y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y entendiendo el ángel de Jehová, extendiendo el ángel de Jehová el báculo, o sea el bastón que tenía en su mano, tomó con la punta de la carne, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Gedeón vio que la fuente era de Dios y dijo, oh my God, como Isaías, aquí me voy a morir. Gloria a Pero Dios, hermano, aleluya. el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso. Alabado sea el Señor. He visto al ángel de Jehová cara a cara. Creyó que iba a morir Gedeón, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. No vas a morir. Y la reacción que tuvo Gedeón al llamado de Dios fue hacer un altar, como lo hizo Abraham cuando salió. Y lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová, Dios de paz. Gloria a Dios. Oh, gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque había hablado con el ángel de Jehová cara a cara y estaba vivo. Gloria a Dios. Y le dijo, hay paz. Él edificó un altar a Dios y puso el nombre Jehová Shalom. Gloria a Dios. Oh, gloria al nombre de nuestro Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria que vive. Aleluya. Y alabo a Dios. Te adoramos. Bendito sea el Señor. Gloria que vive. Gedeón como vasija de barro. Un hombre llamado para ser libertador. Oh, gloria a Dios. Pero era humano también, como Elías, como Juan. Y también en la familia de Gedeón había idolatría. Vasija de barro. Por eso yo no me puedo jactar en la presencia de Dios. Y alabo a Dios. Oh, gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Estoy hablando de mí, no me mire serio. Gloria que vive. En la familia de Gedeón había idolatría. Ya tú ofreciste a mí y yo te probé que Dios me envió. O soy yo mismo Dios que te está enviando y te está hablando. Alabados. Oh, gloria al nombre de Ahora yo te voy a pedir algo a ti, pero tú vas a hacer como yo digo. Le dice, vea, Gloria a Jesús, aleluya. a la voz del Señor, ofréceme. Bendito sea el Señor. 6:25 dice la Biblia, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay cosas que Dios nos manda a nosotros y cuando nos llama algunas veces. Quizás no a la manera de Moisés ni de Gedeón, pero nos llama a ser libertadores de nuestra propia familia.
Y alaba a Dios. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Santo Dios. Gloria Y siendo obedientes a Dios, cosas que no agradan, que están dentro de nuestra familia, se pueden derribar. Gloria a Dios. Aleluya. En este caso, Dios le pide a Gedeón que sacrifique un animal. El segundo, Santo. alabado sea el Señor, y que lo lleve al lugar donde su padre adora a Baal y tiene una imagen de acera, vasija de barro. Gloria a Dios. Por eso yo no me puedo jactar delante de Dios, porque de algún lugar a mí Dios me sacó. Amén. Gloria a Dios. Gloria que vive. Alabado Jesús. Y es triste, alabado sea el Señor, que cuando Dios nos llama a salvación, cuando Dios pone algo en nosotros, algunas veces nos olvidamos de Dios y comenzamos a ver, comenzamos a buscar, comenzamos a señalar. Alabado sea el Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Se nos olvida que también somos barro, somos vasijas. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Se me olvida que yo tengo que considerarme a mí mismo primero. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Le pide que lleve un sacrificio al mismo lugar donde se adoran ídolos, donde su padre, que es de la familia, adora ídolos. ¡Qué desafío! Y Gedeón obedeció. Alabado sea. Ya Dios lo había llamado, Gedeón obedeció. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria que vive. Gloria a Jesús. Aleluya. Le dice, lleva ese toro o ese animal, el segundo año de tu padre, darlo en sacrificio, en holocausto. Y con la madera, le dice, al igual que Elías, con la misma madera que hicieron la imagen de acera, haz un fuego. Con esa misma madera, alabado sea el Señor, en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Con la misma madera, el holocausto se iba a dar de la imagen. Esto provocó revolución en el pueblo y en esta familia, porque al amanecer hallaron esto derribado. Oh, gloria a Dios. Y la gente investigó que había sido Gedeón. Oh, gloria a Dios. Estoy hablando un poquito de la historia. Alabado sea Dios. Investigó que había sido Gedeón el que había derribado. Probablemente su padre era uno de los guardianes de este culto a Baal. Gloria a Jesús. Y cuando se levantaron pues contra él, pues él lo que hizo, pues si Baal es Dios, pues que Baal lo defienda, que él pelee su causa. Que él pelee. Por eso le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobbaal. Y como la gente se dio cuenta que no hubo ninguna señal de que viniera a pelear contra Gedeón, el dios Baal, pues se unieron a él. Vasija de barro. Alabado sea el Señor. Derribó el altar, bendito sea el Señor. Pero cuando todo esto acontecía, el enemigo se estaba reuniendo. Los madianitas y todos los demás ejércitos se estaban reuniendo. Alabado sea el Señor. Se estaban reuniendo en el verso 33 los madianitas y amalecitas, y los del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y alaba a Dios. Gedeón tenía un llamado, pero el enemigo se estaba ya concentrando, a la voz del Señor, en atacar. Entonces vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Verso 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. En otras palabras,
El Espíritu de Dios cobijó a Gedeón, cubrió a Gedeón, llenó a Gedeón, a la voz del Señor, de la presencia de Dios. Y alabo a Dios. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Bendecido tu nombre, Padre. La diferencia de una vasija Gloria a Jesús. en las manos del alfarero. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, Y alabo a Dios. ese tesoro cobra valor en esta vasija. Gloria a Jesús, aleluya. Porque el valor del tesoro no se pierde porque la vasija sea de barro. Porque la excelencia y el poder es de Dios Gloria a Dios. y no es de nosotros. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando los madianitas se reunían, el Espíritu de Jehová cubrió a Gedeón. El Espíritu de Jehová llenó a Gedeón, a la voz del Señor. Lo cubrió, lo rodeó, a la voz del Señor. Porque hay una diferencia. Bendito sea el Señor. Cuando esta vasija es revestida por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, hombres eran separados, eran llamados, eran tocados por el Espíritu de Dios. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos que la iglesia está viviendo, tiempos de privilegio, tiempos de lluvia, tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza, tiempos de llenura del Espíritu Santo. A la voz tenemos el privilegio, a la voz del Señor, de poder usted y yo ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y convertirnos en vasijas llenos del poder, llenos de la autoridad de Dios, para traer la liberación primeramente desde nuestra casa. ¡Alaba a Dios! Y alaba la gloria de Jehová. Vive Jehová. Y mira cómo Dios lo usó. Esta vasija era una idólatra. Alabado sea Tu Dios. familia era idólatra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea su nombre. Pero este hombre, Dios iba a poner un tesoro en sus manos. Que aunque su familia era pobre y pequeña, Dios iba a poner un tesoro en sus manos. Amén, amén. Nombre de nuestro Dios. Lo iba a hacer un libertador. Amén, amén. Y mientras los enemigos se preparaban, Gedeón sabía, ya el Espíritu de Dios estaba con él. Y ya Gedeón conocía la voluntad de Dios. Ya Gedeón estaba claro en el llamado de Dios. Pero el enemigo está reunido. Ahora Gedeón, en su naturaleza humana, empieza a decirle a Dios: yo quiero estar seguro de que si yo voy a pelear, tú vas a pelear conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero estar seguro que si yo voy a esta batalla, tú vas a ir conmigo. Amén, amén. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea el Señor. Vive Jehová. Y en el verso 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Tú dijiste que lo vas a salvar por mi mano, pero yo quiero estar seguro. He aquí que yo pondré un vellón de lana, en otras palabras, un pedazo de lienzo de cuero, de piel. Piel, lana, un pedazo de lana o un vellón de cuero de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ya él sabía, pero quería estar seguro. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y puso este pedazo de cuero lanudo y le pide, pues, cuando el rocío caiga, alabado sea el Señor, pues todo, que se moje una sola cosa, pero lo demás que quede seco. Alabado sea el Señor. Yo quiero que ese pedazo de cuero quede seco. Amén. Que estuviera, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra. Le pide que al amanecer el rocío caiga nada más sobre la tierra, pero no sobre el pedazo de lana. A Dios. Y Dios lo hizo. Pero después le vuelve a pedir lo contrario.
Alabado sea el Señor. Dice que cuando Gedeón en la primera prueba se levantó de mañana y exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Alabado sea el Señor. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez solamente. Probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco. Ahora en la mañana, que el vellón quede seco y que toda la tierra quede mojada. Y el rocío sobre la tierra, y aquella noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios le demostró que Él iba con él. Bendito sea el Señor. Gedeón quería seguridad de la excelencia y del poder, que el poder de Dios estaría con él. Bendito sea el Señor. Y ahora, después de que Dios le muestra todo esto, ahora Dios le va a mostrar algo a Gedeón. Le va a mostrar su excelencia, le va a mostrar su poder, le va a mostrar en lo que usted y yo confiamos, le va a mostrar a la voz del Señor en quien usted y yo caminamos, a la voz del Señor. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso, es un Dios que no ha cambiado, es un Dios, a la voz del Señor, que sigue siendo el mismo. Ya tú me probaste, ahora te voy a mostrar quién soy yo. Y Gedeón iba a pelear con 32,000 hombres, una batalla contra 135,000 del ejército enemigo. No contiene, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hay una gran diferencia. Santo. Y Dios le dice a Gedeón: ¿tú sabes qué, Gedeón? El ejército que tú tienes es mucho. Yo no sé si usted me está entendiendo que está Alabado Dios. Alabado Jesús. Gedeón, el ejército que tú tienes es mucho. Eran 32,000 hombres contra 135,000. Y Dios le dice a Gedeón: es mucho. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios quiere mostrarnos algunas veces que Dios es Dios. El ejército que tú tienes es mucho. Vamos a ponerlo a prueba. A proclamar a tu gente. El que tiemble y tenga miedo, que se vaya para su casa. Oh, gloria a Dios. Capítulo 7 de Jueces. Gloria a Dios. Sí, porque esto no es de cobardes, esto es de valientes. Oh, gloria a Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios le quería mostrar a Gedeón que él era una vasija de barro y que la excelencia era de él. Y alabo Dios. El ejército es mucho. Proclama. El que tiemble y tenga miedo, que se vaya a su casa. Y el lugar donde estaba afincado el ejército de Gedeón significa lugar del temblor. Ahí es donde estaba la base, donde ellos estaban reunidos en ese momento, que Dios indica esto. Lugar de temblor, ese es el significado de este lugar. Oh, gloria a Dios. Y Dios le dice: el que tiemble. Y dice la Biblia que cuando se proclamó esto, 22,000 se fueron para su casa. Y alabo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que es eso? Hay poder en Cristo. 22,000 hombres cobardes que se fueron a su casa. Aleluya. Que tuvieron miedo. Ay, ya me apagaron la computadora. Alabanza. Sí, porque a lo mejor tú estabas en una iglesia y por nada te echaste para atrás. Gloria a Dios santo. Aleluya. 22,000.
Por eso la voz del Señor, esto me da aliento a mí y le debe dar aliento a usted, porque las grandes victorias en el Señor, a la voz del Señor, no se libran por las multitudes. No se asuste usted por las grandes iglesias y las grandes multitudes. Las grandes victorias a la voz del Señor se logran con pequeños grupos a la voz del Señor. No toda la gran cantidad, no toda la gran multitud significa que todos estos tengan amarrados bien los pantalones para llevar a cabo el propósito de Dios. Cuando viene la hora de la verdad, cuando Dios lo pone a prueba, muchos de ellos desisten, muchos de ellos se vuelven para atrás. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando tú sabes lo que Dios te ha llamado, cuál es el propósito que tiene, tú no vas a volver la mirada atrás. Alabado sea el Señor. La victoria no está en las multitudes. Habían 32,000 y 22,000 se hicieron para atrás. Quiere decir que Dios no necesita de multitudes. Dios necesita de gente dispuesta. Dios necesita de barros dispuestos a ser moldeados por la gracia y la misericordia de Dios. De barros que quieran marcar un cambio, una diferencia, que quieran ser diferentes en el lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha llamado. Dios quiere marcar una diferencia. Alabado sea el Señor. 22,000 se fueron a su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y le quedaron 10,000 hombres. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a que vive. Y le quedaron 10,000 hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y viene Jehová y le dice, todavía son muchos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Me imagino a Gedeón asustado. Y Dios le dice, todavía son muchos, 10,000 son muchos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Y les hace una prueba más al beber el agua. El que se arrodille para beber el agua, o el que lama el agua, como lo hacen los perros. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que 970, vamos a ver, 900 la matemática, 10,000, 970 se fueron, 970 se arrodillaron, o sea, se acomodaron a beber el agua. Pero 300 lamieron el agua y se la llevaron con sus manos. 300 de ellos hicieron como hacen los perros, ahí lo dice la Biblia. Lamieron el agua, que era lo único que quería, porque Dios quiere gente alerta. Y lo hicieron así porque estaban alerta, no podían acomodarse. La lamieron. Y se quedó con 300 en el ejército, alabado sea el Señor, porque 970 se fueron. Gloria a Dios. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Con 300 hombres los alfaré, dice el Señor, en Jueces 7:7. Amén. La cifra es 9,700. Santo Dios. Con 300, ahora sí lo voy a salvar. Con 300 hombres, usted sabe pelear contra un ejército de 135,000. Alabado sea el Señor. Ahora sí, con esto yo lo voy a salvar. Pero no dice tú lo vas a salvar, yo lo voy a salvar. Y le dice a Gedeón, ya es tiempo de atacar. Y le dice en los versículos 9 y 10. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, todavía tenía un poquito de miedo Gedeón. Pero si todavía tienes temor, ve con tu paje de armas, o con tu ayudante, con tu siervo, con tu criado, al campamento enemigo.
Y ahí yo te voy a dar aliento para que sepas que yo estoy contigo. Y alaba a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Y fue a la voz del Señor y descendió al campamento. Y cuando descendió al campamento, escuchó a dos hombres hablando entre sí que habían tenido un sueño. Donde uno le contaba al otro que miraba descender un pan de cebada. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dice, aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y el compañero respondió, dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó esto, se le subió el espíritu. Porque ya habían dos hombres que se les había mostrado que Dios los iba a derrotar. Y alaba a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y los iba a derrotar en este sueño con un pan de cebada. Y un pan de cebada es el alimento, es el pan que es accesible para los pobres. No era de trigo, el de cebada era el más común, que usaba más la clase pobre, la clase agricultor, la clase débil. El sueño que tuvo este hombre en el campamento enemigo es que veía descender un pan de cebada que rodaba, o sea, algo simple, algo insignificante, algo considerado débil. Venía rodando. Y el otro hombre le dijo, esto no es otra cosa que Gedeón. Alabado sea Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Aleluya. Y alaba a Dios. Un pan de cebada, el alimento más común, especialmente de la clase pobre, de la clase humilde. Pues ese pan de cebada Dios lo iba a usar para libertar a un pueblo que estaba siendo oprimido por 7 años a causa de los madianitas y todos los demás ejércitos. Un pan de cebada iba a llegar solamente con la fe, solamente con creerle a Dios, solamente con hacer la voluntad de Dios, solamente con obedecer los preceptos de Dios. A la voz del Señor, un pan de cebada insignificante. Mi familia es pequeña, bien pobre. Alabado sea el Señor, pero ese pequeño, ese bien pobre, alabado sea el Señor, Dios lo iba a levantar, no con 32,000 hombres, sino con 300 hombres, para traer libertad a un pueblo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Un hombre sin armas, sin milicia, sin ejército. Lo único que llevaban en una mano, una trompeta. Y en otra mano, un cántaro vacío, con una antorcha encendida, escondida dentro del cántaro. Y alaba a Dios. Alabado sea Dios. Los cántaros son de barro y son débiles. Pero dentro del cántaro vacío había una antorcha ardiendo. No había ejército, no había milicia, no había nada, no había armamento. Una trompeta, un cántaro con una antorcha al viento escondida dentro de ese cántaro. Con eso, a la voz de este hombre que se creía pequeño, insignificante, a la voz del Señor delante de los ojos de Dios. A la voz era un varón esforzado y valiente, a la voz del Señor, que aunque Dios lo tuvo que probar, que aunque Dios le tuvo que mostrar que estaba con él, a la voz del Señor, este pequeño pan de cebada iba a ser el libertador, que iba a traer liberación y derrotar a un ejército grande en extremo para traer paz a Israel. Gloria a Dios santo. Gloria a Dios santo. Sonando trompetas, parándose de 100 en 100, 3 grupos de 100, bien orquestado bajo la obediencia de un hombre que le creía a Dios. Alabado sea el Señor. Como usted va a ir a la guerra, a pelear una guerra sin armas, a pelear una guerra sin fusil, a pelear una guerra, alabado, sin dinamita, alabado sea el Señor. Pero
cuando confiamos en Dios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando nuestro cántaro, cuando nuestra vasija de barro se llena del poder de Dios, se llena de la gloria de Dios, el enemigo tiene que huir de tu casa, el enemigo tiene que salir del trabajo, el enemigo tiene que salir de la iglesia, lo que te está atormentando tiene que salir. Pero no te olvides que somos vasijas de barro. Todos aquellos 300 hombres, a la orden de Gedeón, comenzaron a sonar sus trompetas. Todos aquellos 300 hombres, a la orden de Gedeón, rompieron sus cántaros y sacaron sus antorchas. Y lo que hacía es un estruendo grande que rodearon este campamento, donde ellos se mataron entre sí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque somos barro en las manos de Dios. Y tenemos un tesoro grande en las manos de Dios. Con 300 hombres Dios le dio una victoria a un ejército, sobre un ejército tan grande de 135,000. Verso 10 del capítulo 8 dice: Seba y Salmuna, que eran jefes de estos ejércitos enemigos, estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. En esa arremetida de los cántaros, que no había nada, cayeron 120,000. 15,000 quedaron, pero también fueron cogidos después. Alabado sea el Señor. Vasija en manos de Dios. Gloria a Dios. Dios le muestra a Gedeón que no es con espada, ni es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Y Dios nos muestra a nosotros que no es con espada, ni es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Gedeón, después de esta victoria, como le corresponde a una vasija, después de esta victoria, no cogió para sí la gloria. Le dio la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreg y a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Reconoció que quien lo había hecho era Dios. Y que aunque Dios le dio esta victoria, todas las multitudes lo quisieron hacer rey. Porque cuando Dios te usa, cuando Dios te hace grande, caemos en la tentación, escondidito ahí, de querer ser rey. Gloria a Dios. Y el pueblo quiso hacer rey a Gedeón. Y Gedeón le dio la gloria a Dios. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Vasijas de barro con un tesoro encendido dentro de nosotros. Gedeón fue contado entre los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 verso 32 dice: y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en las batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Tenemos un tesoro puesto en vasija de barro, en recipiente de barro. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Pero tenemos este tesoro en recipiente de barro, para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este mensaje a través de los diferentes medios, amén, medios sociales que a través del internet se han mandado. Quizás no lo escuches hoy, lo puedas escuchar en diferentes días. Y este mensaje te toca. Repite conmigo esta oración. Es necesario recibir a Cristo en el corazón. Amén. Una cosa es oír hablar de Dios, es oír por nuestros padres a hablar de Dios, y otra cosa es tener a Cristo en nuestro corazón. Así que en esta tarde repite conmigo esta oración, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y conmigo: yo me arrepiento de mis pecados, sé que te he fallado, reconozco que soy un pecador, pero en esta tarde yo entrego mi vida a ti, rindo mi vida a ti. Yo te pido que tú hagas una nueva criatura de mí y puedas usarme como un instrumento tuyo. Fórmame, hazme un nuevo ser, una nueva criatura, un hijo tuyo, bajo la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Y a mis pasos y a mis sendas escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame como un niño poder crecer y poder madurar en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria, Dios te bendiga, Dios te guarde. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Nuestra hermana Cristina Bengoechea pasa por aquí, nos despide en oración.